Buenas tardes, doctor. Nuestra pareja de trabajo está conformada por Lilian Kotakachi y mi persona Fernando Tixicuro. Nuestro tema escogido es la ley de las 12 tablas por Ermo Kisber. Entonces vamos a empezar hablando sobre la lectura del texto y qué tan complejo se hizo para su entendimiento, es decir, los problemas que estuvieron acarreados por la redacción del texto, y posteriormente vamos a sacar unas conclusiones que se debería tener en cuenta para mejorar la comprensión del mismo. Entonces mi compañera Lilian va a comenzar relatando el contenido del mismo. Buenas tardes, doctor. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de las 12 tablas del derecho romano. Lo que entendí del texto es que este derecho fue creado en el año 450 a.C., porque los plebeyos exigieron un cuerpo de leyes escritas para asegurar la igualdad entre todos. El concepto de las 12 tablas es el código más antiguo del derecho romano. Los plebeyos lograron que se elaborara un código escrito. Eso sí, dicho código sería elaborado por los patricios. En este texto encontramos varias palabras, varios términos en latín que no supimos comprender. A continuación, mi compañero va a hablar de algunas palabras que no supimos entender del texto que hemos leído. Yo, por ejemplo, en la parte de los antecedentes del artículo que leímos, comienza relatando los miembros de esta sociedad del Imperio Romano, que estaba compuesto por patricios, la plebe y los pontífices. Entonces esas palabras no estuvieron en mi vocabulario y se tuvo que hacer una investigación previa. Entonces los patricios eran los miembros de las familias hacendadas de la antigua Roma. Estos sí gozaban de derechos del privado y del público. En cambio los plebes, estos no gozaban de estos derechos y eran más o menos las personas pobres, por así decirlo. Y la parte de los pontífices eran vuelta los sacerdotes, los cuyos ellos formulaban las acciones y señalaban los días feriados. Entonces había definiciones las cuales nosotros teníamos que tener un conocimiento previo para poder entender el texto. También no sé, tu compañera, si encontraste otras palabras que se te resultó difícil en su comprensión. De hecho, sí, en este texto se habla sobre el derecho consuetudinario, que yo no había escuchado, que esto se trata de leyes que no estaban escritas, que se transmitían oralmente. También puede mencionar que también llamadas tablas inicuas, la cual tampoco conocía este significado. Lo de las inicuas significa que las tablas eran injustas. No sé, ¿hubo algo más, alguna palabra que no entendiste? Igualmente había... Sí, compañera, igualmente, por ejemplo, en la parte ya del contenido del artículo, cuando ya nos empieza a relatar cómo se crearon las tablas o quién fueron los que crearon, nos da a entender que los que redactaron estas tablas fueron los decemviros. Entonces esta palabra es en latín, que es de decem, que significa 10, y vir, de varón, que son 10 hombres. Entonces este grupo de personas son los que hicieron las 10 primeras tablas de este derecho romano. Y posteriormente vimos que estos hombres estaban únicamente conformados por los patricios. Entonces luego posteriormente vieron los plebes que era injusto porque no se los consideraba. Entonces se volvió a crear nuevamente
un nuevo grupo de decemviros, los cuales hicieron ya, añadieron 2 tablas más, y de las cuales se hizo la estructura de las 12 tablas. Entonces esa palabra, igualmente había palabras en latín que teníamos que igualmente investigar para comprender más o menos en qué se relacionaba. También, por ejemplo, vi otra palabra más o menos, por ejemplo, las institutas, que nos decía que era un manual para estudiantes de derecho que se fue publicado en el año 533. Vi también, por ejemplo, la palabra digesta sive pandectae, que según lo que investigué es un resumen de la obra de grandes jurisconsultos romanos que se comenzó a regir en el año 533. Igualmente había otras palabras que no fueron, su entendimiento no fue tan claro para mí. No sé si tú también encontraste algunas palabras en latín que no te resultó familiar en tu vocabulario. Sí, de hecho nos hablaba de algo de los galos, los cuales fueron los que quemaron el lugar donde se encontraban las 12 tablas. Entonces, esto de los galos fueron los pueblos protohistóricos que residen en Galía. Entonces, yo pude entender esto, ¿no? Que igual hay diferentes términos como los quirites, igual que eran los ciudadanos de la antigua Roma. También, como tú decías, los decemviros, que era una magistratura creada entre la lucha de los patricios y los plebeyos. Eso. Sí, igualmente, por ejemplo, yo también vi igual una palabra que no fue tan fácil la comprensión para mí, fue la palabra corpus ius civilis, que nos decía que era una recopilación de constituciones imperiales y de jurisprudencia romana, y también la palabra codex iustinaus, de que eran un código que se hizo el 29 de diciembre del año 534, y era una recompilación de constituciones imperiales que sustituyó a la anterior con fuerza, a la ley. Igualmente, no sé, ya como la parte final, no sé qué conclusiones o recomendaciones podríamos dar para las personas que quisieran leer este artículo y que puedan entender mejor. Como conclusión, yo les aconsejaría que primero busquen términos que se utilizaban en la antigua Roma, porque en este texto existen muchas palabras que para nosotros son desconocidas. Tendrían que buscar anteriormente el vocabulario que se usaba en la antigua Roma para poder entender mejor este texto. Igualmente, como también hay palabras significados, conceptos que actualmente se traducen al día de hoy, por ejemplo el ius honorum, el ius suffragi, ius commerci, y varios de estos significados de derechos que actualmente rigen hasta hoy. Y como bueno, sabíamos ya posteriormente a la lectura del texto, estas 12 tablas fueron una referencia para lo que hoy son las leyes modernas. Igualmente, también concluyo que para la persona que quisiera leer este texto y que pueda mejorar su comprensión, debería tener un conocimiento previo para que pueda mejorar su comprensión y que pueda entender bien este texto y pueda sacar su análisis y sus conclusiones.